Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a nuestra última sesión del semestre. Hoy 6 de diciembre del 2024, vamos a arrancarnos con la última sesión de nuestro seminario permanente de innovación didáctica. En este contexto de la inteligencia artificial y la didáctica, hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial en la escritura, ética y sugerencias para su uso. En este sentido, pues hemos invitado a un querido profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, Ismael Centenos Leos, que yo he tenido la posibilidad de trabajar con él, igual Charo, muy dedicado con sus estudiantes, con sus materias. Y bueno, pues ahora nos va a dar esta plática. Lo voy a presentar. Él es licenciado en enseñanza de inglés por nuestra universidad. Ha sido profesor en la Facultad de Estudios Superiores de Catlán desde el 2012. Ha impartido clases en el Centro de Enseñanza de Idiomas, en las licenciaturas de Comunicación, en la licenciatura de Inglés, de Enseñanza de Inglés del Sistema Escolarizado, así como en la licenciatura de Enseñanza de Alemán, Español, Francés, Inglés e Italiano como lengua extranjera. Ha estado a cargo de las asignaturas de Inglés, Fonética y Fonología, Morfosintaxis, Redacción, Historia del Inglés, Metodología de la Enseñanza de la Lectura, Interpretación simultánea y consecutiva y práctica profesional. Se desempeñó Isma como asistente administrativo en el Centro de Enseñanza de Idiomas del 2012 al 2021 y actualmente profesor Ismael es coordinador de la licenciatura en enseñanza de alemán, español, francés, inglés e italiano como lengua extranjera. Asimismo, ha colaborado con las editoriales Santillana, Pearson y AMCO en la elaboración de libros de texto y de enseñanza de lectoescritura en inglés para el nivel A1 y C2. Pues para nosotros es un placer estar contigo, Isma, que nos vengas a partir esta plática sobre la inteligencia artificial en la escritura, ética y sugerencias para su uso. Antes de darle la palabra a nuestro querido ponente, les recordamos que podemos ir haciendo nuestras preguntas en el chat o al final de su participación podemos levantar la mano virtual para escucharnos atentamente. Aprovecho también, ya veo que algunos lo están haciendo, les agradezco muchísimo. Vaya poniendo en el chat su nombre completo para la asistencia del día de hoy y nosotros podernos apuntar. Querido Ismael, bienvenido. Muchas gracias. Todo tuyo, el seminario. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a los profesores Eduardo y Rosario por esta invitación. Es un gusto, es un placer y es un honor también ser parte ya de este seminario. Gracias por permitirme, al menos en la última sesión, poder presentar esta charla. Muchísimas gracias. Y pues a todos los que nos acompañan hoy también, muchas gracias por su asistencia. Y me permito compartir mi pantalla para poder comenzar la presentación. ¿Ya la pueden ver? Solamente que me confirmen. Sí. Muchas gracias. Pues bien, mi tema es la inteligencia artificial en la escritura, ética y sugerencias para su uso. Para comenzar, me gustaría comentar un dato que encontré recientemente, y pues esto ya sabemos todos aquí que la inteligencia artificial se utiliza ya de muchas maneras, pero de manera interesante en la escritura académica, pues ha cobrado un auge bastante importante. Este dato lo tomé de una página que se llama Global Business Outlook, y ellos hicieron una investigación con una herramienta que detecta la inteligencia artificial en textos. Lo realizaron en 2023, este estudio, este experimento, en el que revisaron 200 millones de artículos y descubrieron que 22 millones que pusieron en esta plataforma que se llama Turnitin, que es el detector de inteligencia artificial, descubrieron que 22 millones de estos artículos tenían al menos 20%
de contenido generado por inteligencia artificial. Es decir, un 11% de los que habían escrito un artículo académico utilizaron eh, inteligencia artificial. Y también el 3% descubrieron que el 80% del contenido de ese 3% de artículos había sido generado por inteligencia artificial. Entonces, creo que ni los académicos se están salvando de la tentación de utilizar la inteligencia artificial para generar algún artículo. En fin, esto causa que haya distintas posturas. Nosotros ya seguramente tenemos algunas y vamos a coincidir sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito escolar y académico. Sí se ve el cambio de diapositiva, ¿verdad? Sí, Isma, sí se ve. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, quiero compartir solamente dos posturas que reflejan lo que pues muchos también pensamos, ¿no? Un caso a favor, por ejemplo, es de la Universidad de Cambridge, del profesor Paxar Vira. Mencionó que los estudiantes incluso deberían, no solamente pueden, sino deberían utilizar la inteligencia artificial, ya que se puede mejorar la eficiencia, perdón, en el aprendizaje, ya que hay distintos beneficios, por ejemplo, generar textos educativos, realizar lluvia de ideas, apoyar en la investigación o explorar diversos temas. Aunque aquí, como vemos, es más enfocado el uso de la inteligencia artificial como un complemento, ¿no? Un apoyo para realizar investigación. En contra, obviamente vamos a tener muchos comentarios. Aquí quiero destacar uno que encontré en una presentación del doctor Ben Williamson de la Universidad de Edimburgo. Tiene una presentación en internet y menciona, ¿no?, que hay algunas ideas en contra, no precisamente de él, sino vienen de otros académicos, que, por ejemplo, estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial son como un Frankenstein, ¿no?, que toma de muchas fuentes y pues ese es el producto que nos marca, ¿no? Entonces, finalmente queda como el monstruo de Frankenstein. También por este mismo caso, los estudiantes están expuestos a información inexacta y que tiene una gran parcialidad hacia el pensamiento occidental, ¿no? Entonces, él lo llamó, en vez de inteligencia artificial generativa, la llamó degenerativa, ¿no? Por estas cuestiones. En fin, también yo estoy seguro que todos coincidimos en que hay otras cuestiones, otras preocupaciones, por ejemplo, la falta de originalidad, la falta de pensamiento causada por la dependencia o el uso excesivo de la inteligencia artificial. Ahora, pues ya incluso por WhatsApp fácilmente podemos generar un texto que puede sonar académico. Entonces, pues bueno, eso nos lleva a esta ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay preocupaciones que son válidas. Incluso aquí también quería compartir esta herramienta que a veces dificulta un poco distinguir si un texto fue generado por inteligencia artificial, porque ya hay diferentes plataformas que pueden reformular el contenido para que se le dé otro tono y para humanizarlo. Esta que estamos viendo en pantalla se llama WriteSonic y muy fácilmente podemos cambiar, bueno, el propósito es humanizar un texto, ¿no? Entonces aquí yo ahorita les voy a compartir un ejercicio, ¿no? Generé un texto con inteligencia artificial y en esta página del lado derecho podemos ver los diferentes tonos que le podemos pedir a esta plataforma para que nos convierta el texto, ¿no? Puede ser empático o atractivo, con confianza o académico, diplomático, casual y de manera instantánea lo transforma en este tono, ¿no? Y pues suena un poquito más humanizado y tal vez sea un poquito más difícil para nosotros como profesores detectarlo, ¿no? Entonces, estas herramientas pues son de apoyo para los alumnos a veces, para evitar
que descubramos que utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, afortunadamente en la UNAM ya contamos con una herramienta para detectar la inteligencia artificial o las coincidencias que se llama compilatio, lo pronuncian de maneras diferentes. Y esto que les comentaba, yo generé un texto con inteligencia artificial, luego en la otra plataforma lo humanicé con un tono académico, sí cambia la manera en que se expresan las ideas, sí suena un poco más natural, sin embargo, cuando lo analicé a través de esta página de compilatio, vean el resultado, ¿no? No encuentra similitudes, pero sí detecta el uso de la inteligencia artificial. Hasta abajo no se alcanza a ver muy bien, pero dice textos estilísticamente próximos a un texto generado por una inteligencia artificial. Este índice es un indicador y no una prueba. Comprueba con el autor si domina los conocimientos mencionados en el documento, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no vamos a dejar toda la calificación a un texto, ¿no? Ya eso lo sabemos, pero bueno, esta herramienta es bastante útil para detectar al menos que la estructura, ¿no? O la estilística del texto fue generado por inteligencia artificial. También aquí, como el texto que yo generé, no le hice ningún cambio personal, todo fue a través de estas plataformas, pues genera un 100% de detección, ¿no? O el 100% de texto sospechoso, ¿no? Aquí yo lo puedo confirmar, que fue totalmente hecho por inteligencia artificial, pero si también hay una parte que fue generada por la inteligencia artificial y otra parte sí es generada por una persona, pues sale un porcentaje distinto, ¿no? Entonces, es bastante útil esta herramienta. Si todavía no la conocen, pues bueno, les sugiero que busquen la información en la página de la biblioteca. Me parece que tienen ahí una sección acerca de esto, incluso nos mandaron correos, así que bueno, la podemos utilizar y es bastante útil. Y bueno, de esto no es lo que quería hablar el día de hoy, sino más bien algunas sugerencias para utilizar la inteligencia artificial en la práctica de la escritura. Eh, y pues bueno, aquí lanzamos esta pregunta, ¿no? ¿Se puede utilizar como un aliado en el proceso de aprendizaje de la escritura? Y pues bueno, la respuesta, yo digo que sí, y les voy a compartir un poco de la experiencia que tuve durante este semestre en el que incorporé la inteligencia artificial en algunas tareas de escritura. Y bueno, la plataforma que yo utilicé es Perplexity AI, aunque supongo que cualquier otra plataforma puede funcionar de la misma manera. Esta plataforma nos permite introducir una pregunta o una instrucción y la manera en que lo podemos utilizar o en la que yo la utilicé es para evaluar aspectos de la estructura o la gramática o la claridad de un texto. Entonces, en este caso, el propósito de utilizarla es para la autoevaluación de los textos. En este caso, pues bueno, tuve una materia de redacción, pero también incluí esta actividad en la materia de inglés cuando tuvieron que escribir una carta. Y fue exactamente el mismo proceso que ahora voy a mostrar. Esta es la manera en que aparece en la plataforma Perplexity y podemos poner alguna instrucción como esta. Evalúa la estructura, la gramática, la claridad y el vocabulario en el siguiente párrafo. Pegamos el párrafo y nos va a mostrar una serie de resultados. Aquí, por ejemplo, fueron los resultados de un párrafo real de una estudiante y nos muestra este tipo de comentarios, por ejemplo, la estructura, ¿no? El párrafo presenta una idea central, pero no tiene una organización clara, ¿no? Las ideas podrían estar mejor conectadas, podría haber una transición más suave entre las ideas. En el caso de la gramática, señala los errores gramaticales, están aquí en negritas, y luego nos menciona lo que tendría que ser de manera correcta. En la claridad,
el comentario fue, no tiene mucha claridad, tiene algunos errores gramaticales, la manera en que es el fraseo es un tanto extraño, eh, esta frase es vaga, así que pues se podría clarificar mejor, ¿no? Y también en el vocabulario es generalmente apropiado para el tema, pero hay algunas inexactitudes y nos mencionan los ejemplos, ¿no? Entonces, brevemente, con una instrucción sencilla, nos puede dar este tipo de comentarios. Incluso podemos, ir más allá, ya que la herramienta nos permite, por ejemplo, después de que nos muestra estos comentarios o estos resultados, siempre menciona preguntas relacionadas automáticamente. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo puedo mejorar la claridad de este párrafo? ¿Cuáles son algunos errores comunes gramaticales en este párrafo? ¿Qué palabras podría reemplazar para mejorar el vocabulario, etcétera? Esto nos lo da de manera automática y aquí lo podemos o le podríamos solicitar al estudiante que revise todas esas preguntas relacionadas para que vaya más allá en los comentarios que recibe de la plataforma y pues se autoevalúe de una manera más amplia. Así que, bueno, podemos compartir una serie de instrucciones para unas preguntas de seguimiento. Aquí me voy a regresar un poquito. Además de las preguntas relacionadas que salen automáticamente, siempre nos va a aparecer, como se muestra acá abajo, una pregunta de seguimiento. Ahí podemos seguir dando más preguntas o instrucciones para que nos dé más información de lo que sea que estemos consultando en esta plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos poner en las preguntas de seguimiento, indica en mayúsculas los errores ortográficos. Encuentra frases que no corresponden al tono del texto. Indica si el párrafo informa, persuade, explica o cualquier otro propósito que estemos practicando en este texto en particular. O encuentra inconsistencias en la información. Entonces, aquí nuestro trabajo podría ser darle estos que les llamamos prompts, ¿no? Ahora en la inteligencia artificial, estas instrucciones para que los alumnos autoevalúen un texto que ellos generan. Y, por ejemplo, aquí les muestro esta pregunta de seguimiento de encuentra las ideas inconsistentes, ¿no? Y muestra, en este caso nada más puse 2, pero en el párrafo que introduje en la plataforma, la inteligencia artificial mostró 4 ideas que tienen inconsistencias, ¿no? Y lo interesante es que explica por qué es inconsistente. Si te dice, en esta oración mencionas tal idea, pero luego mencionas otra cuestión y eso es contradictorio, por ejemplo, ¿no? Y además, después de dar las explicaciones, da un resumen de este aspecto, ¿no? De las inconsistencias. Y esto puede ocurrir, o más bien va a ocurrir, con cualquier otro aspecto que nosotros le estemos preguntando a la inteligencia artificial. Otro ejemplo. Aquí ya fue una instrucción un poco más precisa que se le puede pedir a la inteligencia artificial. Por ejemplo, evalúa el uso del vocabulario, gramática, claridad, cohesión, consistencia y la estructura del párrafo en una escala de 0 a 5, donde 5 es la calificación más alta. Y esto, aquí en la imagen podemos ver los resultados que nos arroja. En el vocabulario, por ejemplo, dice, tiene 3 de 5 y menciona las fortalezas y las debilidades y además explica por qué. Aquí tenemos los otros comentarios, ¿no? De gramática, de claridad, de cohesión y lo mismo. En ambos casos, o en todos los casos, perdón, menciona tanto las fortalezas como las debilidades y explica también por qué y te da los ejemplos precisos del texto que le estés introduciendo. Aquí es exactamente lo mismo y te da una evaluación general. En este caso, pues el promedio, ¿no? De todas las calificaciones. Le menciona al estudiante que tuvo un 2.5 de 5 y nuevamente pues resume las
cuestiones que se encontraron, ¿no? Y finalmente da algunas recomendaciones para mejorar. Y pues bueno, estos son los resultados que puede arrojar esta plataforma en particular cuando ponemos estas instrucciones. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Eh, Mi idea es que no podemos dejar totalmente a la inteligencia artificial, pues, estos comentarios y listo, ¿no? Creo que son bastante útiles, pero nosotros como profesores podemos ir un poco más allá para que todo cobre sentido, ¿no? Entonces, el primer paso, pues bueno, sería pedirle a los estudiantes que generen un texto. Les podemos incluso comentar esto que mencionaba antes, ¿no? Ya como profesores tenemos herramientas para detectar la inteligencia artificial, entonces ustedes, por favor, genérenlo. Lo que yo hice incluso fue que en el salón hicieran un texto sin ningún tipo de apoyo tecnológico y ya después lo transcribieran en esta plataforma, ¿no? Para que realmente, pues sí, analizara un texto totalmente original, ¿no? Entonces, bueno, ya después de pasarlo por la inteligencia artificial, podríamos hacer una reflexión y una discusión sobre los comentarios arrojados en esta plataforma, ¿no? Aunque la plataforma da algunas explicaciones, no siempre es tan detallado y ahí es donde nosotros podemos entrar para que sea todavía más específico el aprendizaje. Por ejemplo, estos comentarios en amarillo los tomé de otros ejercicios que puse en Perplexity y menciona, por ejemplo, ¿no? Se podría considerar el uso de 2 puntos cuando le pedí a analizar la puntuación. Decía, aquí se pueden poner 2 puntos en vez de una coma, ¿no? O las transiciones son abruptas. Esta frase es coloquial, lo cual no corresponde al tono general del párrafo. La segunda oración puede ser más directa. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una reflexión con los estudiantes para analizar qué significan estas explicaciones, ¿no? ¿Por qué esa oración podría ser más directa? Podemos analizar por qué en primer lugar no es directa y ahora cómo puede ser más directa y por qué, ¿no? Esta frase dice que es coloquial. ¿Por qué es coloquial? ¿Por qué lo marca como una observación dependiendo del tono que tú habías puesto en tu párrafo, ¿no? ¿Estás consciente de qué tono habías empleado en el párrafo? La inteligencia artificial detectó que era un tono formal. ¿Es cierto? ¿Fue tu intención? Y ahora, ¿por qué esta frase se sale? ¿No? En fin, podemos ir más allá y de una manera muy específica para, pues, que no se quede simplemente en los comentarios de Perplexity o cualquier otra plataforma, sino reflexionar y discutir estos comentarios. Este podría ser un segundo paso. Luego podríamos, como tercer punto, realizar actividades para explicar los errores, ¿no? Como ya vimos en los ejemplos anteriores, marca en mayúsculas o negritas donde hay un error. Pero ahora nosotros podríamos solicitar a los estudiantes que expliquen esos errores gramaticales o sintácticos, ¿no? Por ejemplo, aquí se debía emplear presente perfecto porque, y ahí el alumno tendría que explicar, ¿no? Y ahí ya pues entran en juego nuestras clases gramaticales o sintácticas, ¿no? Otra observación que podríamos nosotros decirle al alumno, aquí hay un error de concordancia porque ¿cuál es el sujeto? Y entonces ellos tienen que seguir analizando el texto que habían escrito originalmente y ahora tomando en cuenta las observaciones de la inteligencia artificial, ahora tratar de explicarlas, ¿no? Para que sea muy claro, para que tengan conciencia de por qué cometieron un error y cómo lo podemos, pues, corregir, ¿no? Y también podemos después llevar a cabo un refuerzo de los aprendizajes. Ya que ellos identificaron los errores que cometieron, podemos solicitar un nuevo texto u oraciones aisladas o crear algunos ejercicios con los errores que se presentaron para que conscientemente utilicen las estructuras o el vocabulario en los que habían presentado errores. Entonces, podemos
tomar la inteligencia artificial como un punto de partida y continuar realizando diferentes actividades para tratar de subsanar estos errores que cometieron en sus textos. Y bueno, hay que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial no es infalible, ¿no? La inteligencia puede cometer errores, dar información incompleta, ignorar matices de la lengua. Aquí recuerdo un ejemplo de que a un estudiante le marcaba como un error gramatical el nombre del alumno, ¿no? Y pues bueno, así le pusieron sus papás, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? O a veces marca que puede o que deberías utilizar cierto signo de puntuación cuando sí está, ¿no? En fin, no es 100% preciso, pero bueno, solamente es algo en lo que podemos tener ahí un poco de cuidado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la inteligencia artificial como herramienta de autoevaluación en el caso de la escritura, ¿no? Pues bueno, aquí les comparto 4, puede haber más obviamente, que las observaciones son inmediatas. Como ya sabemos en estas plataformas de inteligencia artificial, al momento nos genera el contenido, ¿no? Entonces, después de pegar nuestro texto, nos da las observaciones y pues con la precisión que nosotros le pongamos en las instrucciones. Los comentarios son personalizados y son imparciales. Aquí, pues no hay excusa, ¿no? De que tuve una cierta calificación porque al profesor no le caigo muy bien, pues no, evidentemente eso no pasa. Y los comentarios pues son personalizados porque dependen totalmente del texto que le estemos introduciendo, ¿no? La práctica es autónoma y además es infinita. Podemos practicar o el alumno puede practicar tanto como ellos puedan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una clase de redacción, pues nos lleva mucho tiempo, ¿no? A un profesor le lleva mucho tiempo revisar todos los textos, entonces aquí lo podemos utilizar como práctica, ¿no? Sí va a haber un texto que nosotros vamos a evaluar, sin embargo le podemos dar un tiempo a los estudiantes para que practiquen con textos que tengan el mismo propósito, incluso con la misma estructura, pero que ellos hagan 3, 4, 5, los que les dé tiempo, antes de realizar el texto que nosotros les vamos a solicitar y que sí va a contar para la evaluación, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto beneficio es la obtención de comentarios sobre cualquier aspecto de la escritura, en este caso, ¿no? Como ya vimos en las instrucciones que yo les pedí a los alumnos que pusieran para que se evaluaran sus textos, pues tenía que ver con la gramática, con la cohesión, con la puntuación, con la estructura del texto. En fin, aquí nosotros podemos darles esas instrucciones dependiendo lo que nosotros queramos que se evalúe o que ellos practiquen, ¿no? Y pues la inteligencia artificial nos va a dar comentarios bastante precisos sobre cualquier aspecto que nosotros pidamos. Aquí les comento nuevamente de mi experiencia. En esta clase de redacción tenían que hacer un ensayo y un artículo. Entonces, pues primero, obviamente, revisamos cómo se tenían que realizar este tipo de textos. Después les di las instrucciones. Me voy a regresar aquí para mostrarla. Esta que se menciona arriba, ¿no? Ellos tenían que pegar esta instrucción y después pegar su texto. Ajá. Y entonces les pedí que lo hicieran al menos una vez, pero obviamente mencionando que podían hacerlo tantas veces como ellos pudieran, para que pudieran practicar de manera autónoma antes de realizar el ensayo que yo les iba a solicitar en clase, ¿no? Ya en la clase sí realizaron un texto a mano, sin utilizar computadoras ni celulares, nada, para que fuera totalmente original, ¿no? Pero antes de eso, ellos tuvieron la oportunidad de tener comentarios personalizados acerca de estos textos, ¿no? Entonces, en este caso también a mí me ayudó a que ellos tuvieran práctica, pues sin la necesidad de tomar horas y horas de darles realimentación a los 40 estudiantes que tenían, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también del lado práctico y de la eficiencia de tiempo, también como profesores nos puede
ayudar, ¿no? Y pues bueno, obviamente desde un procesador de Word ya hay herramientas que nos menciona cómo poder correcciones, ¿no? Cuando hay un error de puntuación o un error de conjugación, pues bueno, estas herramientas ya nos mencionan donde hay un error. Sin embargo, aquí en la inteligencia artificial, pues como vimos en los ejemplos que di, podemos ir un poco más allá, ¿no? No solamente errores gramaticales, sino también ya de inconsistencias en la información o el tono que se está manejando. Entonces, pues bueno, creo que es una herramienta bastante útil que podemos incorporar, obviamente creando la conciencia en nuestros estudiantes, que pues tienen que ser con textos totalmente originales para que puedan realmente ver los errores que ellos están cometiendo, ¿no? Y pues bueno, les quiero compartir algunos comentarios de la experiencia en la materia de redacción en inglés. También, por cierto, esta plataforma funciona muy bien en español. No sé si en otros idiomas, pero en inglés y español podemos manejar el mismo tipo de preguntas o de instrucciones y nos va a dar los comentarios que ya mostré. Y pues bueno, aquí algunos estudiantes comentaron que les fue de bastante utilidad, ya que esta retroalimentación fue rápida y que pudieron encontrar errores, ¿no? Gramaticales o de sintaxis o incluso incoherencias. Eh, Fue una herramienta útil para el profesor. Aquí agradezco a la alumna por pensar en mí, ¿no? Ya que era muy complicado evaluar a un gran número de estudiantes, así que bueno, ellos pudieron trabajar de manera independiente. Utilizar la inteligencia artificial fue un cambio significativo que podemos utilizar si es necesario, siempre y cuando sepamos la diferencia entre evaluar un texto y generar, ¿no? Aquí creo que muchos estudiantes en este grupo comentaron precisamente eso, ¿no? Que estaban conscientes de que hay problemas éticos en utilizarlo, entonces, pues bueno, hay que ser conscientes de que sería hacer trampa, ¿no? Pedirle que nos genere los textos, pero sí se puede utilizar como una herramienta de autoevaluación. Otra persona comentó que fue muy útil por el tipo de retroalimentación que se da, incluso que la retroalimentación que ellos podrían haber, no podrían haber reconocido, ¿no? O los errores que no pudieron haber reconocido después de leer su texto varias veces, la inteligencia artificial sí los detecta, perdón. Y les ayudó este tipo de ejercicios a reconocer problemas constantes que tienen cuando escriben, ¿no? Y otro comentario, considero que aprendí algunas reglas gramaticales, aunque ya las sabía, ver la explicación y algunos ejemplos lo hizo más sencillo poder corregirlos, ¿no? O entenderlos. Y pues bueno, también creo que la evaluación que da es bastante exacta y con sugerencias eh, para poder mejorar mi escritura en inglés. En este caso, fue un ejercicio muy sencillo que yo hice en clase, solamente esta parte de pedirle que nos autoevalúe, ¿no? Pero creo que en siguientes cursos puedo incorporar estas sugerencias que ya no pude realizar por cuestiones de tiempo, las que les comenté anteriormente. Bueno, de cierta manera sí las utilizamos, ¿no? No una profundidad extrema, pero sí les pedí que hicieran algunos comentarios de los errores que ellos encontraron. Ahora trata de explicarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí le podemos dar más tiempo a esa actividad. Creo que puede ser de gran ayuda. Y bueno, estas son las referencias de los dos comentarios que mencioné al principio. Y muchas gracias por su atención. Y pues ahora damos paso a las preguntas y a la discusión. Muchas gracias, Isma, por por la plática concisa que nos das. Pues vamos a pasar, si quieres, ahorita, Charo, hay una manita levantada de la profesora Gloria de la Garza. Entonces, le damos la palabra, profesora Gloria, por favor. Yo no escucho, ¿escuchan ustedes?
No se escucha. No, No se escucha, profesora. puede ser. Ya está, ya. El no puede ser, ya lo he escuchado. Ah, ok. Es que me Ya pasó está. ayer también. Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me deja hablar? Ok. Este, gracias. Buenos días a todos. Ismael, muchas gracias por esta charla tan práctica, tan útil. Me gusta muchísimo todo la actividad que propones de autoevaluación. De hecho, yo también he intentado usar la inteligencia artificial para la autoevaluación, pero aquí están muy detallados los pasos. Sin embargo, tengo una duda. En el paso número 2, que es la reflexión y discusión sobre los comentarios que la inteligencia artificial les da a los propios estudiantes sobre sus trabajos, ¿cómo haces para poner en común estas reflexiones? Porque evidentemente cada uno hizo una cosa diferente y la herramienta les da 10, 15, 20 comentarios a cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo haces y si tienes una clase de 25 estudiantes, cómo haces para recuperar los comentarios? Porque imposible analizar lo que le dijo a cada quien en su totalidad. Es imposible, ¿no? ¿Cómo haces para trabajar eso? Sí, justamente ese es el reto, ¿no? En la experiencia de este semestre, pues era un grupo no de 25, eran 40. Entonces, es imposible llevarlo al detalle más preciso, ¿no? Sin embargo, lo que sugeriría es, después de que ellos hacen esta autoevaluación, que primero lo traten de explicar, ¿no? Que en el mismo texto pongan sus comentarios. Aquí detecté un error, tal vez puede ser no con todos los errores, ¿no? Sino con alguno que se repite. Por ejemplo, tenía una alumna que tenía muchos problemas con la conjugación, ¿no? Entonces a ella le pedí, concéntrate en la conjugación y explícame por qué necesitas cierto tiempo en cada una de estas oraciones o en estos párrafos, ¿no? Entonces, creo que para optimizar el tiempo podríamos realizarlo de esa manera, concentrarnos en un tipo de error, porque si no, pues sí nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O también, si nosotros detectamos errores comunes en los comentarios que ellos nos den, ¿no? O sea, yo les pedía que me reportaran qué les dijo la inteligencia artificial y luego que ellos explicaran cómo solucionar ese error, ¿no? Entonces, yo al revisar todos los comentarios de los alumnos, podría detectar cuáles son los errores más comunes y entonces dar una clase o hacer una sesión de reflexión para concentrarnos en ese error en particular, ¿no? Como esta sí era una clase de escritura, pues bueno, también teníamos más tiempo de que ellos hicieran una corrección, me la volvían a mostrar, yo les hacía comentarios, volvían a hacer correcciones y estábamos así, ¿no? En un vaivén de textos hasta que ya quedara la versión final, ¿no? En una clase más general de idiomas o cualquier otra clase en la que estemos utilizando algún texto, pues bueno, creo que no se podría hacer con este nivel de detalle, pero pues al menos lo podríamos utilizar un par de veces, ¿no? Encuentra tus errores, trata de explicarlos o al menos pues trata de corregirlos y ya me vas a mostrar la versión final, ¿no? Pero de cualquier manera creo que sería importante tener un par de sesiones en la que reflexionemos en general de los errores que se encontraron en común, ya que, pues bueno, aunque sí cada persona tiene errores diferentes, generalmente habrá algunos que se repitan de manera recurrente en un mismo grupo, ¿no? Entonces, ya dependerá de nosotros qué tanto tiempo le podamos destinar a cada alumno, ¿no? Para poder hacer esta reflexión. Muchas gracias, Isma. Tenemos varias preguntas en el chat. El profesor David Fragoso pregunta, ¿cómo saber si la inteligencia artificial no se equivoca en su análisis y comentarios? Sí, bueno, ahí, como ya decíamos, tenemos que tener cuidado, ¿no? No todos los comentarios van a ser 100% correctos. Por eso es importante el paso de la reflexión, ¿no?
no solamente decir por qué fue un error o tratar de solucionar el error, sino la reflexión también podría ser, ¿estás de acuerdo con lo que menciona la inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿No? Entonces, aunque también debo decir que en estos casos que yo les pedí que analizaran con la inteligencia artificial, eran bastante acertados. Ajá. Como eran pues un tanto generales, eran bastante acertados. Sí había algunos pequeños errores, por ejemplo, ya lo comenté, ¿no? En la puntuación o en eh, la ortografía, ¿no? A veces utilizamos palabras que son de otro idioma en un texto y pues lo va a marcar como un error, ¿no? Entonces, la importancia es que nosotros también generemos esta conciencia en nuestros alumnos, que no es una herramienta infalible. No podemos estar al 100% seguros, pero creo que teniendo esta sesión de no solamente utiliza la inteligencia artificial para corregir tu texto, sino tiene que haber un paso más allá, ¿no? De revisar esos comentarios, tratar de explicarlos y entonces así ya podemos asegurarnos que lo que queríamos decir sí estaba bien y tal vez la inteligencia artificial tuvo un error, ¿no? Entonces, no, creo que siempre tenemos que enfatizar que esto solo es una herramienta. Es necesario que como usuarios, como humanos, tengamos todo el cuidado posible de no creer al 100%, pero al menos esos comentarios los podemos tomar como base, pues para detectar los potenciales problemas o errores que estamos cometiendo. Mil gracias, Isma. Tenemos algunos otros en el chat, pero Oscar está levantando la mano, entonces voy a ir dando la palabra a alguien en vivo y atendiendo el chat. Adelante, Oscar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias primero a agradecer a Charo y a Eduardo por este espacio de socializar, de divulgar. Es importantísimo siempre en la universidad tener estos espacios. Y referente a lo que decía el profesor, también me encantaría al final de esta anécdota hablar acerca de los retos epistemológicos que tenemos los docentes y la academia frente a la inteligencia artificial. Bueno, pero resulta que yo en Compilatio subí, o sea, porque me activé mi cuenta y subí un ensayo que yo había escrito. Y entonces hizo la revisión, la inteligencia artificial, y dijo, no puedo detectar, no estoy seguro, sin embargo, el buen uso de los conectores de redacción, y yo no me jacto de ser buen usuario de conectores de redacción, pero dice, el buen uso de los conectores de redacción me hace sospechar que es probable que sí exista utilización de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, me quedé reflexionando acerca de cómo estos algoritmos, cuando algo está con la buena intención y bien escrito y con estas formas, lo detecta como posible utilización. Entonces, en ese sentido, creo que en la academia, en la docencia, en la investigación tenemos retos epistemológicos muy fuertes porque la autenticidad del conocimiento se está haciendo cada vez más relevante. Es decir, debemos de tener marcos teóricos que nos permitan vincular, ¿no? Estos escenarios emergentes epistemológicos acerca de estas tecnologías que se están implementando y que se están haciendo más presentes cada vez en la vida académica y sobre todo de los marcos teóricos que son importantes porque hay que vincular la epistemología y estos nuevos escenarios, también estos marcos filosóficos, bueno, y los marcos éticos que se han tratado en esta versión del seminario. Y por último, me gustaría también reflexionar acerca de los prejuicios que se están generando en la academia respecto al uso de la inteligencia artificial. Hace poco tuve una reunión con colegas y decían esta parte de no, yo no lo utilizo porque eso es trampa, yo no lo utilizo porque eso podría convertir, no, o sea, hay mucho prejuicio respecto al uso de la inteligencia artificial en la academia, pero sin embargo yo sí estoy convencido y ahora con estos espacios que debemos de estar muy presentes, debemos de estar muy atentos porque a medida en que nosotros estamos adquiriendo habilidades, primero,
tecnológicas, porque ahorita se está implementando como esta herramienta que nos va a ayudar a nuestra labor. Sí es importante porque yo ya he podido detectar, a partir de estar muy presente y estar metido en estos temas, detectado un modo de redacción, un estilo de la inteligencia artificial repetitivo. Entonces sí es como importante, porque además vamos hacia el otro paso, que es entrarle ya a esta conexión con la epistemología y todas estas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues eso era mi comentario y reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Y es que yo creo que es una inquietud que tenemos todos, ¿no? Sí, les enseño a mis alumnos a usar lo que yo sé usar de la IA, pero no modifico mi práctica docente con todas las demás elementos, evaluación, actividades y demás. Entonces, no nada más es la incorporación de la IA, sino todo lo que implica, ¿no? Un poco lo que decía Isma, me sumo al comentario, perdónenme, pero ¿para qué me dejan el micrófono? A ver, de dejarle a Perplexity la revisión, ¿no?, del documento, hacer la reflexión en conjunto con el grupo, en los grupos en los que se pueda, y luego la evaluación. ¿Qué? ¿Les vas a pedir el ensayo hecho a mano ahí en clase para que no usen la IA? ¿No? Entonces, eso es para donde llegamos todos al mismo punto. Les agradezco muchísimo, Oscar. Y ahora seguimos con un comentario de Rubén en el chat, que dice, de los dos autores que citaste, Isma, entonces, ¿con qué profesor te quedas? ¿Con el de Cambridge o con el de Edimburgo? Yo me quedo con el primero, que es el que mencionaba, que lo pudimos utilizar como una herramienta. Obviamente, nuevamente, ya sabemos que hay muchos problemas de todo tipo, pero la verdad es que ya se está incorporando mucho en nuestra vida esta herramienta, que sería muy complicado prohibirla, ¿no? Entonces, creo que vamos a estar siempre, como se dice coloquialmente, en una estira y afloja, ¿no? Con herramientas que proveen la inteligencia artificial, herramientas que la detectan y se van a ir mejorando cada vez más. Entonces, eso creo que no lo podemos evitar, pero si hacemos... si tratamos de concientizar a los alumnos que lo utilicen como una herramienta, no como para generar un producto final y que lo hagan pasar como un producto original, ¿no? Creo que no hay ningún problema en que la utilicemos, tiene bastantes ventajas, pero bueno, hay que estar conscientes de que hay algunas inconveniencias, ¿no? Pero pues bueno, ya también es parte de nuestro trabajo. Incorporar o discutir la parte ética cuando estamos utilizando estas herramientas, pues para tratar de que los alumnos no la utilicen de una manera excesiva o que la hagan pasar como algo propio. Que para ahí ese es el punto. Ixchel, adelante, por favor. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Ahorita escuchándolos a todos, igual a Oscar, que pasaba con su propio trabajo. No solo es cuestión de los alumnos y que hacen malas prácticas, ni de las personas que escriben artículos, o sea, no. Nosotros estamos, les decía, que en un área de innovación, de gestoría de proyectos, y en ese sentido hay autores, así les decimos, autores que desarrollan contenido para ciertos cursos y recursos, ¿no? De Six Sigma, de Merca, de lo que quieran. Entonces, ellos, cuando tú les dices y utilizas alguna herramienta para identificar el uso de inteligencia artificial, y tú le dices a uno de esos supermaestros, y digo supermaestros en el mejor de los sentidos, que tienen, ya saben, 1000 títulos, muchos años de experiencia, y tú a ellos les dices, maestro, me está detectando esta herramienta que está incorporando algunas coincidencias. No, ¿cómo es posible que tu herramienta, o sea, de verdad muchos de nuestros alumnos todavía tienen, bueno, pues sí, no lo hice, una disculpa, lo vuelvo a hacer, pero hay personas que niegan totalmente el uso y te quedas o sea, también ese es el punto de nosotros decir, ojalá, ¿no? Se van a ir mejorando este tipo de herramientas, pero ¿cómo es que en nuestra propia ética no incluimos esta parte, ¿no? O sea, hasta que realmente yo sepa que me están revisando con una herramienta que en efecto me pueda asegurar que yo utilicé inteligencia artificial, yo mientras la voy a seguir usando y no voy a modificar
mi práctica, ¿no? Si tú a alguien le dices, maestro, estamos utilizando esta herramienta que sí te detecta y está comprobado por estos estudios o algo así, hasta ese momento les aseguro que esos maestros que niegan que utilizaran la inteligencia artificial van a decir, híjole, ya no la voy a usar, o por lo menos me voy a detener a editar, pero justo todavía estamos hablando de coincidencias y no de una identificación que realmente puedas decir, en este cachito, como el plagio, ¿no? Los detectores de plagio, que en su momento fue lo que incorporamos nosotros. Ahora con inteligencia artificial. Pero bueno, mi comentario justamente iba en ese sentido de qué complicado es que tu propia ética no la lleves a cabo internamente hasta que sepas que eres observado o analizado por una herramienta, por algo, por una persona, un ente cualquiera, que te pueda asegurar que en efecto estás haciendo mal uso de, y póngale la palabra que quieran, porque el espacio ahorita es inteligencia artificial, pero pudiera ser en cualquier otro aspecto. Así es, hasta que no nos ponen el ojo encima, ¿verdad? Reaccionamos, qué feo, pero bueno, así es la cosa. Mari Carmen González Videgaray comenta sobre tu ponencia que le pareció excelente, atractiva, inspiradora, y pregunta, sin preguntar, si puede replicarse para escritura en español. Sí, la plataforma también funciona en español, no sé en otros idiomas, pero en inglés y en español funciona de la misma manera. Muchísimas gracias. Y Dianita, por ahí anda, también te felicita, excelente temática, siempre hay que estar consciente que nosotros como profesores seguimos al frente de la práctica, la IA aún necesita de nuestra experiencia, yo soy asesora de tesis y me servirá mucho toda esta información, mil gracias. Suerte con las tesis, ese es otro tema. Podríamos tener un seminario enterito de eso, ¿eh? El doctor Arturo Torres, una pregunta, Isma, en el chat. ¿La inteligencia artificial realiza consideraciones tanto respecto de la cohesión gramática y la coherencia semántica de un texto? Puede haber textos cohesivos pero no coherentes y viceversa. Y otra pregunta polémica de una vez. ¿Qué es la originalidad en un texto? Sí, la importancia de estas plataformas de inteligencia artificial es que sí te puede dar ese tipo de texto siempre y cuando se lo preguntes, ¿no? Hay que ser muy específicos en las instrucciones o las preguntas que le hacemos, pero si la formulamos así tan precisa, ¿no? Que encuentre alguna inconsistencia de cohesión, además de coherencia, sí las puede detectar. Y pues bueno, sí es polémica la otra pregunta, ¿qué es originalidad? En una tesis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto del contenido es original? Pues bueno, creo que, o en cualquier tipo de artículo, pues siempre tomamos información de otro lado, eso ya lo convertiría en algo que no es totalmente original, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, aquí entra la parte de la ética también, ¿no? En la cuestión de citar. Bueno, si estás tomando información de otro lado, pero obviamente tienes que citarlo, ¿no? Y por ejemplo, en la herramienta de compilación, ¿no? Pues sí detecta cuando hay alguna coincidencia y que tal vez no está citado de una manera adecuada o tal vez no fue tan clara para la plataforma, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Para revisar cómo se está formulando en el texto para ver si está bien citado, ¿no? En el caso de la originalidad, por ejemplo, en esta clase de redacción, otro de los textos fue un texto narrativo, una anécdota. Ahí sí podríamos decir que es algo totalmente original, ¿no? Porque no había información de algún otro tipo o de otra fuente, perdón, más que la propia. Pero en un texto académico, yo podría decir que, pues bueno, no hay ningún texto que sea 100% original en el momento en que tomamos información de otras fuentes, ¿no? Adelante, Arturo. Sí, creo que el tema es polémico y ha sido poco reflexionado. Mi opinión es que la originalidad es mínima, es muy poca. Yo
Por ejemplo, considero que no debemos hablar de originalidad. Yo no hablo de originalidad, sino de conciencia de intertextualidad. Es decir, inclusive aunque no cite a un autor en particular, pudiera ser que cuando escribo o cuando hago un comentario, en realidad esté parafraseando o incluso citando a un autor. Pero aun y cuando nosotros podamos dar respuestas diferentes a las que han dado otros respecto de una problemática determinada, tampoco al dar una respuesta diferente no podríamos haberla hecho si no es en relación o en oposición o profundizando lo que previamente se había hecho. Es decir, no existe, desde mi punto de vista, o existe muy poquito de originalidad, porque el conocimiento se ha generado desde tiempos inmemoriales. Y cuando alguien dice, es que este texto no es original, por ejemplo, cuando se copia textualmente ahí y no se cita, pues ahí sí, pero detectar la originalidad, incluso yo creo que la inteligencia artificial también se vería en problemas porque no estaría detectando los orígenes en el tiempo de una idea determinada que ahora se está planteando de manera diferente o se está actualizando respecto de los problemas que estamos viviendo. En fin, creo que es todo un tema que valdría la pena explorarlo en otras sesiones del seminario. Es decir, ¿qué es la originalidad? ¿Qué entendemos por ello? Gracias. Gracias, profesor. Sin duda. Y además, por ejemplo, siguiendo con los temas estos de tesis e investigación y escritura académica, pues la originalidad, que será la aportación personal, pero también influye lo que sabemos sobre el tema, entonces tampoco es, ¿no? Entonces llega uno al mismo punto por distintos lados. Mil gracias, siempre nos pone a pensar. Después continuamos con una aportación de Di Portillo, hace algunos comentarios, excelente tema y presentación, que estamos ante nuevos retos como profesores, a muchos alumnos les cuesta trabajo leer y por lo tanto redactar. Y quizá esta herramienta nos ayude a todos, alumnos, profesores, en la práctica de la escritura. Muchas gracias por las presentaciones. Y Dianita contesta el comentario que le hice. Y Federico Baena pregunta, ¿qué pasa si determinas desde un inicio emplear la inteligencia artificial como una herramienta para enriquecer los trabajos que se generan en el aula? Al final de cuentas, viéndolo desde el punto de vista del mercado laboral, los alumnos deben saber emplear la IA. Basta con solo citar y hacer referencia a que el producto se generó con IA. Felicitaciones por la ponencia. Entonces, aquí un poco es apoyar eso, ¿no? Antes sabíamos quién lo escribía y ahora la IA, quién sabe de dónde lo toma. El profesor opina, el profesor opina que haciendo la referencia o citando a la IA sería suficiente. ¿Qué opinas, Isma? Sí, yo creo que aquí, la propuesta que yo hacía no es tanto para utilizar la IA para generar o enriquecer el texto como está mencionando en este comentario, ¿no? Más bien la podemos utilizar como una herramienta para encontrar ciertos errores gramaticales, sintácticos, incluso de coherencia, un poco más enfocado como a la parte técnica de la escritura, ¿no?
porque si ya nos vamos más allá en la cuestión, lo que comenzaba el profesor Arturo, de la originalidad o enriquecer el texto, creo que ahí entramos a otros temas mucho más complicados, ¿no? Y más complejos. Entonces, yo me quedaría con que podemos utilizar la IA no para, nuevamente, no para, perdón, ya se me perdió el comentario. Está a las 11:58. Sí, no para enriquecer los trabajos, sino simplemente para detectar estos errores de redacción para que se puedan subsanar, ¿no? Ya la otra cuestión de cómo lo fundamentas, cómo organizas tus ideas, en qué te estás basando, etcétera, etcétera, pues bueno, eso ya puede ser materia para alguna otra asignatura, ¿no? U otro tipo de actividades, pero si nos concentramos simplemente en la cuestión de la gramática, la sintaxis, creo que puede ser una herramienta bastante útil. Y bueno, para rematar, fíjate, el comentario de Fernanda Varela. Dice, muy interesante e importante el tema y el uso de las IAs. Referente a lo que comentaba el profesor Oscar, es importante preguntarnos qué esperamos del texto de un estudiante. En mi caso, encuentro sospechoso un escrito sin errores por el nivel de escritura de mis estudiantes. Sin embargo, coincido con él en tanto que ese no debería ser un criterio de duda, pues es lo que esperamos que hagan, un texto cuidado y revisado, ¿no? Entonces, si después de la práctica, de la revisión, de la retro, llega un documento bien cuidado y bien escrito, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué opinas, Isma? Sí, de hecho sí me pasó. Hubo algunos textos que no, prácticamente podría decir, no tenían ningún error, ¿no? Pero esto lo hicieron en clase, sin celulares, aunque bueno, los estudiantes son bastante creativos, ¿no? Para poder utilizar recursos sin que nos demos cuenta. Entonces, digo, en un 90% yo podría confiar que esta persona realmente escribe bien, no tiene algún tipo de errores gramaticales. Y pues bueno, pues felicidades en ese caso, ¿no? Siempre nos quedará la duda, pero pues no podemos asegurarlo al 100%, ¿no? Creo que aquí sí es importante esta pregunta, ¿cuál es el propósito, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, nuestro procesador de Word, bueno, todavía lo sigue haciendo, nos marca cuando hay un error, ¿no? Eso porque nosotros no lo detectamos y utilizamos una herramienta, entonces quiere decir que ya está mal. Pues yo creo que no, ¿no? Creo que es el mismo caso de la inteligencia artificial. Si nos encuentra algunos errores de redacción o incluso de coherencia, ¿no? Y si eso nos ayuda a mejorar el texto, pues bueno, tal vez no tengan ningún problema, ¿no? En el caso de mi propuesta y cómo yo la utilicé en clase, la cuestión era utilizarla justamente para detectar esos errores, no para entregar un texto pulido, sino para utilizar la IA para que vieran en qué errores estaban cometiendo, en dónde tienen deficiencias y entonces trabajarlas, para que cuando escriban algún otro texto posteriormente, bueno, pues sean más conscientes de estos problemas y los puedan ir subsanando, ¿no? Pero sí, todo, creo que no podría responder en este caso si el propósito es entregar un buen texto, qué tan ético es utilizarlo para corregirlo, ¿no? No sé, no me aventuraría a decir alguna cuestión en este momento, pero bueno, creo que si primero el texto lo generamos, para no hablar de originalidad, pero nosotros lo generamos o cualquier persona, lo generó con conciencia, lo escribió por sí mismo y luego se utiliza la IA únicamente para encontrar tal vez algún error ortográfico, algún error de concordancia, pues yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Pero bueno, abrimos el debate entonces. Así es, está abierto. Adelante, Gloria. Sí, a mí me parece muy interesante esta última pregunta y conectada justo con lo que es el doctor Barreto de originalidad. ¿Qué esperamos del estudiante? Eso es lo importante. A mí me parece, por ejemplo, cuando dirigimos tesis, sí puede ser de mucha ayuda que ellos primero recurran a la inteligencia artificial para la revisión de la redacción, de la coherencia interna del documento,
Y eso descarga al profesor de ese trabajo que es muy desgastante y pesado, y nos da entonces la oportunidad de concentrarnos en la discusión del contenido, de las ideas que el estudiante quiere transmitir en la tesis, ¿no? Porque muchas veces en la tesis tenemos el problema de que estamos corrigiendo sus errores de redacción y además tratando de entender cómo él interpretó la información que consultó y cómo quiere apoyarse en esa información para, para argumentar y darle consistencia a su idea, ¿no? Entonces, a mí me parece que podemos usar la inteligencia artificial como un asistente y el alumno también, ¿no? Siempre que lo use con esa conciencia, o sea, estoy usando la inteligencia para corregir mi texto, para mejorarlo, pero las ideas son mías, yo soy el que tiene que aprender de esta información, yo soy el que está tratando de solucionar un problema. Una tesis de licenciatura sabemos que nunca es completamente original, o sea, o rara vez, porque justamente es un ejercicio de aprendizaje también. Entonces, lo que nosotros queremos que el alumno demuestre en una tesis es cuánto aprendió de todo lo que estudió durante la licenciatura para tratar de analizar un problema y darle una solución. Y a lo mejor ya hay muchas soluciones al respecto, ¿no? Mejor logradas de lo que lo va a hacer él. Pero el propósito es que él haga un ejercicio de reflexión, de análisis, y la inteligencia artificial puede ser un buen asistente. En los casos de enseñanza de lenguas, como yo que doy en italiano, pues es muy evidente cuando un estudiante utilizó un traductor electrónico o inteligencia artificial, porque utiliza estructuras, vocabulario, cuestiones que no vimos en clase, ¿no? Entonces, yo ni siquiera tengo que usar copilacio, o sea, simple y llanamente leo el texto y digo, esto pues, no lo hemos visto, ¿cómo lo va a usar? ¿No? No puede ser. Entonces, yo, por ejemplo, en tiempos remotos, cuando los alumnos usaban el traductor electrónico, yo les decía, es que no lo usen así, úselo al revés para corregir. Escriban su texto y luego pónganselo al traductor en como ustedes lo escribieron en italiano, a ver cómo se los traduce y a ver si se los tradujo, a ver si de veras ustedes están diciendo lo que querían decir, ¿no? Antes funcionaba muy bien, pero los traductores se han vuelto tan endiabladamente inteligentes que aunque el alumno escriba mal la lengua que está estudiando, el traductor traduce bien, o sea, detecta qué quiso decir y lo traduce bien, entonces parece que no se equivocaron y tienen chorros de errores, pero el traductor, a pesar de eso, traduce bien, ¿no? Pero en un principio funcionaba así. Yo les decía, úselo al revés, escriban en italiano y pónganselo al traductor y pídanle que haga la traducción en español a ver si es cierto que lo escribieron bien y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí se notaba cuando se habían equivocado, ¿no? Pero ahora ya es cada vez más difícil. Me gusta mucho cómo lo propone Ismael, porque son muchos pasos de preparación para que el alumno utilice la herramienta de manera consciente. Sí, que además, un poco complementando, a lo mejor lo que hace falta decir es que esa materia la imparte el ley, ¿no? O el Licel. Y son futuros docentes de lenguas. Entonces, esa conciencia lingüística que hay que desarrollar en ellos, pues es muy útil y es muy, muy apropiada. Por eso yo decía, ¿y qué pasa en PG, no? En los cursos de PG o en algún otro tipo de redacción. ¿Y qué pasa con esto de la originalidad? Si tú le dices al tesista que, órale, revisa la redacción, la coherencia, la cohesión y todo lo que quieras en IA, y luego la institución lo corre por Authenticate o cualquier otro software y sale que el 40% está hecho con IA y lo único que hizo fue corregir ortografía. Entonces, por eso es lo que les digo, en la práctica docente hay que revisar muchas cosas, pero lo institucional, los criterios también tienen que cambiar, porque si no nosotros solitos caemos en el abismo, nos aventamos y nos recogemos y nos volvemos a aventar. Mil gracias. Oscar hizo algún otro comentario, Cris Osorno está de acuerdo también por ahí. Mil gracias, te regreso. Isma, muchas gracias. Bien bonita tu participación y con mucha info y con muchas ganas de seguir diciendo cosas, pero le regreso el micrófono a Eduardo. Híjole, pues tantas cosas que salen, ¿verdad? Oye, Isma, fíjate, uniendo un poquito esto que comentaban sobre la originalidad que decía el doctor
Arturo, la conciencia intertextual, que habría que abordarla con mayor profundidad, bastante interesante el concepto. ¿Qué haces? ¿Encontraste eh, que tus estudiantes te entregaron trabajos con inteligencia artificial? Y si te lo entregaron, ¿qué hiciste? Váyase al rincón ¿qué hiciste, Isma? Porque a lo mejor eso a lo mejor nos ayudaría mucho poder entender a muchos de nosotros qué hacer cuando encuentro estas no conciencias intertextuales, diría el doctor Arturo. ¿Qué hago yo entonces cuando identifico estos elementos? ¿Qué hiciste tú, Isma? Sí, bueno, en primer lugar, lo que yo les pedí a los estudiantes es que, o bueno, mencionar, ¿no? La calificación no va a ser por el producto final, porque ya cuando uno les dice, no me vas a entregar un ensayo, bueno, quiero sacar 10, voy a utilizar tantos recursos como pueda para que sea perfecto, ¿no? Ese no es el punto. Entonces, en primer lugar, descargarlos de esa preocupación de que la calificación iba a ser sobre el producto final, creo que inhibe un poco esa tentación de utilizarlo para hacer un producto final, ¿no? Entonces, la cuestión era, yo te voy a evaluar en primer lugar, que hagas el texto y lo pases en la inteligencia artificial y me mandes tus comentarios que te arroja, ¿no? No importa cuáles sean, si son buenos o malos, ¿no? Es lo que vamos a descubrir. Luego, la siguiente cuestión que se va a evaluar es que tú me trates de explicar, ya sea por escrito o a veces era en persona, así en 2 minutitos, ¿no? Este error en particular, a ver, ¿por qué fue un error? ¿Cómo lo corregirías? Simplemente, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades eran las que se iban a evaluar, no el producto final. Entonces, creo que al hacerlo de esa manera, confío en que no hayan utilizado la inteligencia artificial para el primer texto que elaboraron. Ahora, el texto que yo sí iba a evaluar, lo pedí que lo hicieran en clase, ¿no? A mano y sin ningún tipo de apoyo tecnológico, ¿no? Para, pues bueno, tratar de ver realmente cómo están escribiendo, ¿no? Entonces, en esta materia en particular, no hubo una situación en que yo pudiera sancionar a alguien por el uso de la inteligencia artificial, porque creo que no se utilizó, al menos ya en el texto final que ellos escribieron, ¿no? Pero en otro caso, ¿qué haría yo si lo detectara? Eh, pues creo que no aceptaría el trabajo, ¿no? Y es que, como decía la maestra Gloria de la Garza, es muy obvio, nosotros como profesores ya tenemos un buen ojo, ¿no? Sabemos cómo hablan los estudiantes o cómo estructuran su pensamiento, y cuando entregan un trabajo que no corresponde a cómo ellos generalmente se comunican, es bastante obvio que ellos no lo realizaron, ¿no? Entonces, creo que en este caso, pues simplemente es no aceptarles el trabajo, ¿no? Creo que eso lo he hecho en el pasado, ¿no? Yo sé que estás copiando de aquí o pudiste utilizar algún otro recurso que no es tuyo, entonces pues no les aceptaría el trabajo, ¿no? Vuélvanlo a hacer ahora de manera independiente, ¿no? Pues no sé qué más responder al respecto, No, pero yo lo sé. Sí. sí, creo que comentarlo en los grupos es importante, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando algo no lo están haciendo, cuando están escribiendo algo que no proviene de ustedes, ¿no? Y creo que por eso es importante que la evaluación pues sea diversa, ¿no? Que no se quede solamente en un texto, sino después del texto, ¿qué más pueden hacer para demostrar que sí tienen ese conocimiento? ¿No? Entonces, en ese caso, pues bueno, si son muy hábiles y utilizan inteligencia artificial y no la detectamos con ningún recurso, bueno, si hay alguna actividad posterior, entonces ya nos podemos dar cuenta realmente si saben de lo que están hablando, ¿no? Muy Sí, bien, Isma. gracias, Isma. Ay, perdóneme usted. Adelante, Oscar.
Y solamente completando lo que decía Ismael, a mí lo que me ha servido mucho en mis cursos es que en mis sesiones donde hago el encuadre y después repito la información, en esta clase se puede utilizar la inteligencia artificial y digo cuáles son los parámetros para utilizar y cuáles serían las consecuencias en dado que no declaren cómo lo utilizaron en su proceso. Entonces eso sí es muy relevante, además de las ponderaciones y el reglamento y las asistencias, todo esto, como hay que incluir esta información acerca del uso de la inteligencia, cómo se va a utilizar, qué es lo que se espera de este uso, en qué momento se puede utilizar, cómo ellos tienen que declarar el uso y las consecuencias si se detecta que no declararon el uso de inteligencia artificial. Claro, claro, un contrato pedagógico por ahí, al inicio. Bueno, ahora pues, ¿alguno de ustedes, muchas gracias a todas, a todos, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario más? Si no, ya para ir cerrando el seminario y en este sentido es la sesión del día de hoy. Si no tienen algún otro comentario, pues Yo te digo voy a... tantito, Lalo. Por favor, doctora Tere, claro que sí. Mira, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que ahora los estudiantes tienen una manera muy, muy diferente de aprender de lo que es la escuela, de lo que es el compromiso, de lo que quieren lograr. O sea, es un cambio radical y eso no lo estamos tomando en cuenta. Yo creo que la inteligencia artificial ya no se debe de usar para que hagan ensayos tradicionales. Debe de ser otra la función, porque ni les interesa escribir, la verdad. Todo lo acortan, vean sus chats y sus correos y todo es el ahorro de las palabras, perdón, de las palabras, de todo lo que dicen. Tienen como poca creencia de que les sirva, porque así hablan. Entonces, como chicos que no tienen ni siquiera un vocabulario completo van a poder hacer esos ensayos? Y no leen, esa es otra, porque no entienden lo que leen, que eso es lo grave. A mí realmente me preocupa porque estoy en 7º semestre enseñando caligrafía para que se les entienda las patas de arañas que hacen, porque realmente ya uno prefiere que lo escriban en la plataforma porque sus palabras no se entienden de la mayoría. Entonces yo creo que sí, la inteligencia artificial nos debe de servir para muchas otras actividades que realmente los rete, desafíos que estén a su alcance, como por ejemplo, fíjate, pensar cuántas palabras puedes decirme que empiecen con el fonema F, por ejemplo, ¿no? Y vas a ver que nos pasan de 3 a 4. Empiezas tú a platicar y a exaltarlos para que hagan más cosas y mejoran. Pero ya el ver eso, no les interesa más, por ejemplo, estructurar una clase, sí, usando inteligencia artificial y que ellos la expongan. Y expongan los juegos y las actividades que refuercen. Y eso es algo que nos enseñaría a nosotros mucho, de cómo ellos quieren esas estructuras. Entonces está uno aprovechando la inteligencia artificial de una manera más acorde a cómo ellos piensan y que ellos la hagan suya al exponer y dirigir las clases en ese sentido. Es mi opinión. Okay. Muy amable y bienvenida. La opinión de todas y todos. Isma, por favor. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Y creo que también es importante pues ir cambiando un poco el tipo de actividades que vamos a realizar en una clase, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de un ensayo y simplemente nos concentramos en pedirles el ensayo, ¿no?
ahí la importancia del ensayo, por ejemplo, es fundamentar una opinión propia, ¿no? Por decirlo en términos muy generales. Entonces, en vez de pedirles el producto final, creo que nos tenemos que involucrar más en todo el proceso de la escritura, ¿no? Y desde ahí es donde encontramos que tienen estas deficiencias que comenta la profesora. Entonces, yo, por ejemplo, antes de llegar a la escritura del texto, que pueda ser después revisada por inteligencia artificial o no, como sea que se vaya a realizar. Primero me tienen que decir cuál es su tesis del ensayo, ¿no? Y con qué ideas lo van a sustentar. Desde ahí ya podemos encontrar muchos problemas, ¿no? Porque no tienen claro cómo incluso comenzar el ensayo, ¿no? O me tienes que decir en qué contexto vas a insertar tu tema. No lo pueden hacer o les cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar, ¿no? Para que un ensayo tenga este éxito, creo que nos tendríamos que involucrar más en el proceso incluso de la planeación, ¿no? O sea, la planeación del ensayo, después irlo desarrollando con lluvia de ideas, decide cuáles ideas son las más útiles, ahora sí realiza una pequeña investigación para que lo sustentes, etcétera. En ese caso, creo que también si el alumno le ayudamos a que lo vaya construyendo de una manera personal e incluso podemos decir colaborativa con nosotros, creo que al final va a ser menos probable que lo desarrolle utilizando inteligencia artificial o cualquier otro recurso, porque ya es un tema que ha ido desarrollando. Si solamente les pedimos el producto final, pues bueno, lo van a hacer tal vez de distintas maneras, copiarlo de algún lugar, ¿no? Pero si los involucramos durante todo el proceso, creo que ahí es donde se puede dar el aprendizaje y ya no importaría incluso mucho, ¿no? Cuál sea el producto final, porque ya lo vinieron desarrollando de una manera personal y consciente. Pues así cerramos. Muy bien, muy bonito todo. Oigan, pues si no tenemos alguna otra cosa, no se nos vayan, nada más comparto la pantalla y compartiendo. Ven el. Sí, lo Sí, vemos, ¿verdad? perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán otorga la presente constancia al profesor Ismael Centeno Leos por impartir la plática de la inteligencia artificial en la escritura ética y sugerencias para su uso en el marco del ciclo de conferencias sobre ética e inteligencia artificial. Por mi raza hablará el espíritu. Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, 6 de diciembre del 2024. Querido Isma, muchísimas gracias por esto, por esta plática, por invitarnos a reflexionar sobre estos temas. Gracias por el tiempo, por la paciencia y pues por estos aportes que nos entregas. En un ratito más o en la semana te busco para dártela en físico, la constancia, qué amable. Antes de cerrar, queremos decirles, bueno, pues que pasen muy bonitas fiestas en compañía de su familia. Esperamos con mucho gusto, estábamos valorando Charito y yo, porque la Charito se va de sabático, entonces, y un servidor también, entonces, vamos a andarle dando, yo creo que vamos a seguir, si ustedes nos lo permiten, vamos a continuar con el seminario, entonces el siguiente año, en el mes de enero, les estaremos haciendo llegar las constancias correspondientes y la información que corresponde al siguiente semestre del seminario permanente. Veo por acá que nos agradecen mucho a Charito, y pues estarán recibiendo la información. También les haremos les mandaremos información si ustedes quieren continuar con los datos del seminario, si quieren inscribir, si están en sus tiempos, pues siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Charito, no sé si se me olvida algo, usted. Un adiós. No, muchas gracias. ¿No? Sí, nos vamos de vagos sabaticos, sí, pero vamos a estar igual, creo, sí, ¿no? Menos las clases. Menos las clases, pero todo igual. Diviértanse, cuídense mucho. Muchas gracias, Isma. Excelente, como siempre. Un abrazo y pásenla muy bien. Hasta pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bonitas fiestas a todas y a todos. Hasta pronto, gracias. Gracias, felicidades. Bye, bye. Gracias, un abrazo a todos y todas. Gracias.
Chao. Oscar, muchísimas gracias. Me